Buenas tardes a todos. Buenas mañanas, porque tenemos prácticamente un 50% de asistencia desde América. Y bienvenidos a este webinar que, pues, en él vamos a tratar algo que viene un poco de refilón para compañías como los que son usuarios de nuestra herramienta de Antara. Y bueno, aunque los que os habéis registrado ya sabéis quiénes somos, pero en mi caso soy Miguel Borrás, CEO de Antara, y luego os presentaré a Sergio Larreina, que lo tenéis ya en pantalla. En primer lugar, los que no conozcáis la tecnología de Adobe Connect, que sepáis que podéis levantar la mano con esos iconos que tenéis ahí. Tenéis un pod de preguntas y respuestas en el cual nos podéis ir avanzando en aquellas preguntas que queráis hacer. Las podemos procesar al final o durante la charla, que en principio vamos a procurar que se ajuste al tiempo que tenemos previsto. También tenéis otro pod ahí donde podéis chatear, y otro a la derecha donde tenéis una serie de vínculos web que podéis utilizar para informaros de algunas cosas por separado. Y además os voy a poner en pantalla durante unos segundos, si queréis, un pod desde el que podéis descargaros la presentación que va a usar Sergio a vuestros ordenadores en local para tenerla en el futuro. También deciros que estamos grabando esta sesión y que se convertirá en un aula interactiva desde la Academia Pública de Antara. Para los que estáis viendo esto en el canal de YouTube ya grabado, que sepáis que llegará un momento en el que se cortará la grabación, pero podéis en la descripción de abajo del vídeo encontrar el enlace para acceder a toda la grabación completa. Um, bien, voy a pasar a la presentación de hoy. Y en primer lugar, deciros que el objetivo de hoy es entender las patentes y qué podemos sacar de ellas desde el punto de vista de la vigilancia de nuestro entorno. Y lo primero que hacemos es procurar ajustar el mensaje a los participantes, ¿no? Esto es un análisis de los que estabais registrados, del perfil de los que estabais registrados la semana pasada, y pues aproximadamente un centenar. Y bueno, como vemos que en su gran mayoría son profesionales de la innovación, pues un 75% o más sois directores de innovación o gerentes de empresa, por un lado. Así que procuraremos también orientarnos a esas inquietudes que sabemos que tenéis. También veis que la mitad sois participantes de empresa, y luego pues un veintitantos por ciento de institutos de investigación, ¿no? Y el resto, pues también hay incluso gobiernos y universidades. Por lo tanto, vamos a intentar ajustarnos a los requerimientos que pensamos que podíais tener. De todas formas, como siempre, tenéis el pod de preguntas y respuestas para plantearlos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues una introducción de lo que es el webinar durante unos segundos, a presentaros a Sergio, al cual le agradezco muchísimo el tiempo que nos va a prestar. Vamos a entender las patentes, lo primero, antes de utilizarlas para vigilar el mercado, y luego ver qué tipo de análisis del mercado, tanto desde el punto de vista simple como avanzado, podemos hacer a partir de esas patentes, ¿de acuerdo? Incluso Sergio nos ha propuesto un ejemplo muy bonito, que no sé si vamos a tener tiempo de verlo, ¿vale? Eso ya depende, pero en todo caso, a mí me gustaría, porque además es algo que personalmente lo he estado estudiando. Entonces, vamos a ver, en todo caso. Bien, entonces, solo para introducir el tema de hoy, eh, la vigilancia tecnológica no solo apoya la innovación. Nosotros siempre tenemos una visión muy holística del impacto que puede tener la inteligencia competitiva, es la función de inteligencia que llamamos en Antara dentro de la compañía, y esa vigilancia tecnológica no solo apoya innovación, sino también estrategia de empresa, incluso movimientos estratégicos en ventas. De hecho, Sergio nos comentará algo al respecto, ¿no? Por lo tanto, aunque no seáis todos de innovación, que sepáis que esperamos que podáis llevaros algunos, algunas ideas aprovechables para vuestro trabajo, ¿no? Los que habéis asistido a webinars de Antara previos o alguna que otra presentación, sabéis que nosotros estructuramos la inteligencia en
qué tipo de información puede aportar para los tres horizontes de toma de decisión, ¿no? La inteligencia táctica, la estratégica y la prospectiva. Desde nuestro punto de vista, hoy nos vamos a quedar en el aspecto de inteligencia estratégica, aunque desde luego cierto tipo de vigilancia acerca de las patentes nos puede ayudar a veces en acciones inmediatas de la empresa y también, sobre todo, podría contribuir a los aspectos prospectivos para replantearnos el plan estratégico, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en la parte del enfoque de estratégico a medio plazo. Eso por un lado. Y por otro lado, como sabéis, siempre nos preocupa que nuestros usuarios tengan todos claro o por lo menos reflexionen en qué es lo que necesitan saber antes de enfrentarse al problema. Y bueno, desde nuestro punto de vista, esta vigilancia de patentes nos ayuda en, en, en cuatro de las 5 más uno fuerzas que tenemos alrededor, ¿no? Las 5 fuerzas de poder más la regulación que nosotros siempre añadimos, ¿no? En ese sentido, creemos que tenía mucha importancia el abordar este aspecto de la inteligencia, sobre todo porque en muchos casos, en cursos que yo suelo dar a nuestros usuarios en ocasiones, me encuentro con la pregunta de, bueno, ¿y si vigilamos las patentes? Pero primero tenemos que entender lo que son, ¿no? Antes de plantearnos si eso es necesario para nosotros, si es conveniente y cómo hacerlo. Bueno, pues nuestro invitado es Sergio Larreina, al cual conozco yo creo que algún tiempo ya, ¿no? Algunos años. Algún tiempo, sí. Y sí, algunos tiempos, creo que la última vez estuvimos comiendo en Madrid, eso es prepandemia, ¿no? Bastante prepandemia. Bueno, yo deciros que aparte de la presentación que tenéis ahí, Sergio es licenciado en matemáticas, ¿no? Tiene una especialidad en análisis numérico con la Universidad del País Vasco. Por cierto, que colabora con nosotros en la docencia de la inteligencia, nosotros con ellos en la docencia de la inteligencia. Eh, bueno, ha hecho curso avanzado de propiedad industrial, tiene formación específica de valoración económica de intangibles y también en análisis de información. Es profesor en el máster de inteligencia competitiva en la Universidad de Rey Juan Carlos, en el máster de criminología, eso me lo explicarás algún día, de la Universidad de Cádiz y también en cursos superiores de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Y bueno, ahora es responsable del Departamento de Consultoría Estratégica de NISER Patentes y Marcas y bueno, ayuda al cliente a tomar decisiones respecto a la tecnología y a cómo llegar al mercado para sobre todo analizar competencia, los desarrollos de la competencia, la situación geográfica de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que, Sergio, te agradezco muchísimo el tiempo que nos vas a dar hoy, porque ya os imagináis que tiene mucha responsabilidad, muchas cosas que hacer y además no solo el tiempo de hoy, sino todo el tiempo que me ha dedicado a mí a que le convenza que de aquí una charlita y que además alineemos las ideas con la presentación, ¿no? Así que, bueno, Sergio, muchísimas gracias y nada, todo tuyo. Adelante. Pues gracias a ti, Miguel. No fue difícil, convencerme. Me gusta este tipo de cosas y sobre todo cuando, bueno, pues si es interactivo y es la única manera que tenemos todos de comunicarnos ahora mismo, ¿no? Que es que sea vía estas plataformas, pues adelante. Entonces, pues gracias a ti, Miguel. Y bueno, pues empezamos. La verdad que el título del seminario o de este webinar me gustaba porque era la vigilancia de patentes. Yo en realidad estaba reflexionando esta mañana y no sé, la vigilancia no debería ser solamente de patentes porque parece que voy a implicar un conjunto, ¿no?, de información. Voy a vigilar un conjunto de información, que en este caso son las patentes. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy es que se puede hacer eso, se puede vigilar un conjunto de patentes y se puede vigilar a otros mediante un conjunto de patentes, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver si soy capaz de responder a las dos cosas. Empezamos con lo que comentabas tú, Miguel, con una aproximación a qué es la patente, ¿no? Normalmente, lo que yo he visto durante años es que la patente se considera una especie de fin en sí mismo, ¿no? Debo conseguir una patente. ¿No? Entonces yo siempre pregunto a la gente que viene al despacho, oye, es que quiero patentar y yo la pregunta que hago es, ¿para qué? ¿No? Lo que veis ahí, ¿por qué patentar? ¿Por qué proteger? Entonces, como buen matemático os comento, si habéis leído Alicia a través del espejo,
Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues cuando entra al País de las Maravillas se encuentra una bifurcación en el camino y se encuentra el gato. Lo primero que se encuentra es el gato. Y entonces Alicia le dice, oye, ¿qué camino de estos dos debo elegir? Y entonces el gato le responde, pues eso, no sé, ¿a dónde quieres ir? Y le dice Alicia, no lo sé. Y entonces el gato le responde eso, si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que para patentar o no, debemos tener claro qué hacer. ¿Y qué hacer? Pues viene a ser esto de aquí. Es decir, ¿por qué? ¿Para qué patentar? Bueno, ¿qué quieres? ¿Innovar? ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres, no sé, tener más prestigio, imagen, hacer campañas de marketing, obtener subvenciones, tener monopolio en un mercado? Dependiendo si es una de estas razones u otra cualquiera, te merecerá la pena proteger mediante patente o proteger mediante otra cosa o no proteger. Por ejemplo, pues hay ahora en las farmacias hay una campaña, ¿no? No existe un milagro contra el envejecimiento, existe una patente, resveratrol. Entonces, eso es una campaña de marketing. ¿Vas a proteger solo por eso? Vale, perfecto, es válido igual. Tú puedes anunciar que tienes una patente, esto le da más confianza al consumidor, con lo cual generas una campaña de marketing, una campaña de imagen en base a una patente. O, no sé, yo qué sé, un proyecto europeo. Un proyecto europeo tiene una patente. O entonces, bueno, vas a patentar porque te lo pide un proyecto europeo. O vas a tener unas subvenciones, bueno, del Patent Box. Entonces, para obtener unas subvenciones de Patent Box deberás haber licenciado una patente, con lo cual, bueno, todo esto, ¿no? Estas son razones por las cuales patentar. ¿Solo se puede patentar? Pues voy a hacer una llamada a las otras formas de propiedad intelectual o propiedad industrial, ¿no? Evidentemente, no solamente se puede proteger mediante patente, sino que se puede proteger mediante diseño. El diseño industrial es igualmente válido que una patente. ¿Y qué protege? Bueno, pues protege el aspecto exterior de algo. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola es uno de los diseños más famosos que hay. O comentaba ahora con Miguel, el muñeco de Lego. Si yo al muñequito de Lego, eso es un diseño. Hay mercados o hay áreas tecnológicas y hay negocios donde la innovación se protege solamente mediante un diseño industrial. Por ejemplo, la moda, ¿no? Toda la parte textil es un diseño industrial. Patentes, pues muchas menos. Marcas y dominios, hombre, si tenemos una innovación protegida mediante patente y no protegemos nuestro producto con una marca o con un dominio, pues estamos haciendo la mitad del trabajo solamente. Copyright, bueno, pues el copyright es lo que llamamos propiedad intelectual y no tanto propiedad industrial. El copyright puede ser tan interesante como un software, por ejemplo. El software muy difícilmente se puede proteger como patente, solamente en Estados Unidos, con lo cual una protección mediante propiedad intelectual pues es algo a tener en cuenta. Una variedad vegetal es algo más desconocido, pero sin embargo hay países donde el 20% de sus invenciones son variedades vegetales. Por ejemplo, el nuestro, España, o Marruecos, por ejemplo, que tenemos un enorme porcentaje de variedades vegetales. ¿Qué es una variedad vegetal? Pues es una patente enfocada exclusivamente en una variedad vegetal. Pues una patata que crece en suelos arcillosos o en suelos más secos o en, no sé, una planta que se adapta a suelos salinos, todo ese tipo de modificaciones son variedades vegetales. Y los secretos industriales, que la diferencia con todo lo anterior es que no necesito, digamos, darlo a conocer, no como las patentes, las marcas, que todo se publica al final, sino que no se conoce por el público. Bien, en un secreto industrial, pues yo qué sé, pues puede ser desde el algoritmo de Google hasta, pues yo qué sé, también hay un secreto industrial famoso, ¿no? Que es el ¿cómo se dice? El rebozo del Kentucky Fried Chicken es un secreto industrial. Bueno, entonces, con esto quiero decir que las patentes, digamos que son el hermano mayor o la hermana mayor de toda esta colección enorme y que, bueno, vigilar a la competencia lo podemos hacer mediante patentes o mediante cualquiera otra de este tipo de formas. ¿Por qué? Pues no sé, por ejemplo, las marcas. Si, bueno, tenemos un competidor y vigilo las marcas que protege, ya sé el producto que va a sacar. ¿Por qué? Pues porque las marcas o digamos, están divididas mediante productos, ¿no? Entonces, no sé, protegeré la marca en las clases 15 y 28 si los productos están alineados ahí, con lo cual podré siempre vigilar a la competencia mediante marcas, diseños, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en la patente. Avanzo un poquito más.
¿Qué es una patente? La patente es el derecho que yo tengo exclusivo a explotar una invención. ¿Qué es utilizar una invención? Pues es manufacturar, operar, distribuir, etcétera, o incluso vender, ¿no? esta invención. Esta invención puede ser un proceso, un método, está claro, y a cambio de qué, pues a cambio de que revelemos la invención, ¿no? La patente es un derecho territorial, es decir, va de país a país. Si yo lo tengo protegido solamente en un país y en los de alrededor no, nada impide que esos otros países alrededor del mío copien y utilicen esta invención sin cometer una infracción. Si lo quiero proteger en muchos países, pues fenomenal, tendrás que ir uno a uno o tendrás que protegerlos en todo a la vez, ¿no? Con otras fórmulas que hay de propiedad industrial, pero no vamos eh, a meternos tanto en la parte. Bueno, ¿cuánto dura una patente? 20 años, solamente 10 para los modelos industriales y las son improrrogables, ¿no? Ahora que está de moda todo el tema de la patente, de las vacunas, todo esto, ¿cuánto duran? 20 igual. Digamos, una excepción que se llama el certificado complementario de protección, que es justo para estas vacunas que han tardado tantísimo tiempo en darles permiso de comercialización, se les podría añadir hasta 5 años de protección, pero en este caso, que las vacunas han sido protegidas ya hace un año y ya están en el mercado, dudo mucho que se les dé este derecho. Vale, para que algo sea patentable, tiene que ser novedad a nivel mundial, aunque solo lo proteja en un determinado territorio, tiene que tener actividad inventiva, es decir, no tiene que ser obvio, ¿vale? Para un experto medio en la materia, tiene que tener aplicación industrial, es decir, no se puede proteger una idea jamás. Oye, tengo la idea de... No, no se puede. Y tiene que tener una suficiencia descriptiva, es decir, tengo que describir exactamente cómo hacer lo que yo digo que voy a hacer. Por ejemplo, aquí en Madrid un restaurante que dice que tiene la salsa de la patata brava, ¿no? Bueno, pues ya está, con este ejemplo tiene novedad, en su momento lo tuvo, tiene actividad inventiva, bueno, más o menos, porque quiero decir que con un poco de aceite, un poco de cosas, sacas la fórmula, ¿no? de la salsa, con lo cual, bueno, aplicación industrial la tiene y suficiencia descriptiva la tenía porque decía exactamente lo que había que hacer para preparar esta patente, en este caso, bueno, pues ya está. Esto sería una patente. Si tiene esta suficiencia descriptiva y todo lo demás. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una patente de Estados Unidos. Podría haber cogido una de España, pero mira, pues una de Estados Unidos, ¿no? Es una patente de Lego, precisamente. Un fan de Lego, con lo cual, pues aquí tenemos una. ¿Qué partes de una patente? Tiene el título, el resumen, es decir, de qué es la patente, la descripción. La descripción de la patente lo que viene a decir es el problema que soluciona. Pues yo normalmente suelo haber este problema, entonces mi patente soluciona esto, por esto y por esto. Y el área tecnológica a la que pertenece. Estos son los campos básicos de una patente. ¿Qué más tiene? Pues tiene una serie de estado del arte, es decir, yo voy más allá de estos en tanto, en tanto, en tanto, y luego tiene lo que se llama el corazón de la patente, las reivindicaciones, las claims. ¿Qué son las claims? Pues son exactamente lo que yo reivindico que es nuevo, ¿no? Y que tiene esa aplicación industrial y que tiene esa suficiencia descriptiva. Entonces, esto es, digamos, el core de una patente. ¿Qué más tiene? Unas imágenes, en este caso, pues la típica ficha de Lego, la patente es de nada más y nada menos que de 1961, la patente caducó en el 81 y bueno, pero hoy en día a Lego le da un poco igual porque ha amortizado la patente muchísimo, ¿no? Entonces, esto es básicamente una patente. Hoy en día siguen teniendo la misma estructura, ¿no? De título, resumen, claim, dibujos, etcétera. Por terminar un poco la parte teórica y ya pasamos a lo otro, ¿se puede patentar todo? No. Se puede patentar casi todo. ¿Qué queda fuera del sistema de patentes en todos los países del mundo? Sobre todo lo que tiene que ver con la genómica humana. No se puede modificar. Bueno, se puede hacerlo, porque evidentemente sabemos que se puede, pero no se puede patentar. No se puede patentar la clonación de seres humanos o un procedimiento de modificación de la identidad genética de un ser humano. No se puede. Se puede seguramente hacerlo, seguramente ya se ha hecho, pero no se puede patentar algo de esto. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas quedan fuera del sistema de protección de patentes. Bueno, entramos ya un poco más en detalle. Este es el formato de una patente, resumen, descripción, título, ya lo hemos visto. Esto es una patente más moderna.
En este caso es una patente española, puede haber cogido, he visto que estáis conectando desde Perú, desde España, claro, México, Colombia, bueno, desde un montón de sitios, he cogido una española. Bueno, ¿qué partes tiene sobre todo una patente? Me da igual que sea española que argentina. Tiene una parte técnica donde describimos esa patente, describimos el problema que soluciona, describimos cómo lo vamos a hacer y describimos esas reivindicaciones, ¿no? Lo que yo reivindico, pues solución a base de no sé qué, no sé cuántos, vale, esto es. Y además tiene una parte bibliográfica, que es esta de aquí, la que estáis viendo ahora. Una parte bibliográfica que comprende pues, autores, que comprende fechas, la fecha de cuando yo solicito la protección de esta patente. También tiene una parte de en qué país, en este caso solo España, pero podríamos estar hablando de una patente que solicita protección en España, además todos los países de América del Sur, por ejemplo, y además, pues yo que sé, Japón, Marruecos y yo que sé, Australia por decir algo, o tenemos aquellas patentes que directamente solicitan protección en todos los países del mundo a la vez. Con lo cual, bueno, tenemos una información, ¿no? Que nos está diciendo el titular de esta patente. Nos está diciendo cuándo, nos está diciendo el qué, nos está diciendo con quién, porque están los titulares de la patente, en este caso solo hay uno, pero podría ser varios titulares. Nos están diciendo quiénes son los inventores, las personas físicas. Y nos está diciendo además en qué países quiere protección de esto. Aquí hay una información válida, vamos a sacarle partido en cuanto sepamos cómo, digamos, cómo descargarnos esta información. Vale, bueno, vamos más adelante, ya hemos visto más Lego, más patentes de Lego. Bueno, ¿qué más información hay en una patente? Bueno, pues tenemos esta información. Esto es lo que el examinador de la oficina correspondiente dice o opina sobre esta invención. Es decir, ¿qué está evaluando el examinador? Aquellos requisitos que yo le pedía a una patente, es decir, si es nuevo, si tiene altura inventiva, si es reproducible por la industria y si tiene suficiencia descriptiva. Esto es lo que el examinador está poniendo y está examinando y nos va a poner una nota en conforme a esto. Por ejemplo, veis hay unas AES, no sé si todo el mundo ve la pantalla grande, pequeña, se ven unas AES a la izquierda, a la columna de la izquierda, al lado de unos documentos. ¿Qué significa una A? Significa que no hay problema ninguno. Y por ejemplo, ¿cuándo habría problemas? Si yo tengo unas X, unas Y, etcétera, y tendría además a la derecha las reivindicaciones afectadas. En este caso, el examinador dice en el documento anterior, aquí dice que no tenemos problema ninguno en ninguna de las reivindicaciones y en este documento en concreto, en esta patente española, tenemos un montón de problemas. Tenemos XXAX. ¿Qué es la X? Es bueno, afecta a la novedad y a la altura inventiva. Si os hubiera puesto toda la opinión del examinador, veríamos que, bueno, pues aquí tenemos una X que afecta a todas las reivindicaciones y vemos en concreto que el documento que provoca esa X es una patente europea. Luego hay otra patente, luego hay un artículo, hay una web, etcétera. Es decir, son documentos que afectan a la novedad. Esto es bueno saberlo, porque imaginaos que vosotros tenéis una patente. Imaginaos además que somos capaces de detectar esta X, es decir, que hay una patente que se califica con una X y esa patente es vuestra. ¿Vale? Esa patente que provoca la X es vuestra. ¿Ante qué estamos? Pues estamos ante una potencial infracción. Es decir, yo tendré que vigilar a este que acaba de sacar su patente, que le han colocado una X con un piano, pero que ese documento que anticipa su novedad es mío. Con lo cual, si yo soy capaz de vigilar estas X, estas Y, estas AES, Perdona, etcétera, estaré Sergio, vigilando disculpa mi propia que te supervivencia interrumpa. como Eso sería una forma de tecnología, porque yo detectar tengo nuevos esta actores en el tecnología. mercado, en el supuesto de que quien está presentando la patente no sea ya directamente un competidor conocido, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, en realidad lo que estamos vigilando con esto es todo aquel que, bueno, pues que saca una tecnología al mercado que es parecida a la mía, con lo cual puede ser un competidor, puede ser un infractor, puede ser, en cualquier caso tendría que examinar exactamente en qué, digamos, bueno, me puede implicar para determinar si es efectivamente una competencia o si es un infractor, ¿no? Se han dado casos, no sé, tenemos clientes que han prácticamente copiado invenciones de otros y dicen, madre mía. Con lo cual esto salta. Entonces, el vigilar el estado del arte
de lo que dicen los examinadores, pues es una manera de vigilar también bueno, la fortaleza de mi tecnología. Vale, no sé si os habéis fijado, voy muy rápido hacia atrás. Aquí en la bibliografía hay un campo que está arriba a la derecha, donde pone INT-CL, que es International Classification. Es una serie de números y de letras, es un código alfanumérico. Bueno, lo pongo aquí en grande. ¿Qué es? Este código alfanumérico es otro de los puntos que yo voy a utilizar para vigilar a la competencia. ¿Qué determina? Determina el área tecnológica a la que pertenece mi patente. Es una codificación internacional estándar, lo utilizan absolutamente todos los países. Hay países que utilizan la suya, pero además esta. ¿Qué quiero decir? Que esto es un código universalmente aceptado. Os diría que es el único. O sea, no hay, no sé, la forma de una identificación personal, pues cada país genera un código aleatorio o conforme a sus estándares. La codificación de patentes, la codificación tecnológica de una patente es un código internacional que respetan todos los países del mundo. Además, podrán tener el suyo, pero este lo coloca en seguro. ¿Qué es? Bueno, pues es, por ejemplo, ahí tenemos una, empieza por la B, ¿no? Tenemos ahí la B. ¿Qué es pues la B es, por ejemplo, mecánica aplicada, una serie de cosas así. La A, pues ciencias de la vida, son campos súper genéricos. Luego tenemos la 01J, pues lo que se llama el subgrupo. Ahí ya entramos más a fondo a la invención y luego tenemos la clase y la subclase que lo que hacen hincapié es en el para qué. Luego lo veremos. Pero si yo vigilo esto, si yo sé que mi invención pertenece a este código, yo os enseñaré cómo, bueno, cómo saber a qué IPC, ¿no? A qué clasificación internacional pertenece vuestra invención, bueno, pues sabremos determinar toda la competencia a partir de este código. Lo veremos un pelín más tarde. ¿Qué más códigos hay en la patente? Pues evidentemente el número, la ID de la patente, eso también es estándar. ¿Cómo empieza? Bueno, siempre hay un código país, en este caso pues el código es el país de solicitud, en este caso empieza por ES, que es España, pero podríamos haber utilizado, pues yo qué sé, US o CO para Colombia o MX para México, PE para Perú o AR para Argentina o lo que sea, o me da igual cualquiera, ¿no? AU para Australia. Bueno, luego tenemos un número en concreto, un número que a veces va al año en concesión, otras no, pero tenemos ese código y luego tenemos de nuevo un par de letras. Si esas letras fueran, por ejemplo, A, tendríamos o sabríamos que esa patente es una application, no es una solicitud de patente. En cambio, si es una B, tendríamos patentes que ya están concedidas, con lo cual ya estaríamos jugando con esta concesión. Si tenemos una U, es un modelo de utilidad, etcétera, ¿no? Bueno, os pongo ahí un poco los códigos para que sepamos saber de qué estamos hablando. Vale. ¿Qué información entonces podemos saber a partir de esta información bibliográfica? ¿Qué podemos saber a partir de estos datos bibliográficos? Bueno, pues podríamos tener pues análisis de las diferentes soluciones técnicas a un problema dado. Podríamos analizar esa competencia, con quién coopera, podríamos tener el análisis de la evolución de estas tecnologías, podríamos también saber a través de estos códigos que hemos visto, a través, por ejemplo, de la clasificación internacional de patente, podríamos obtener para qué otras cosas sirve mi invención, ¿no? Si mi invención sirve para una cosa, ¿por qué no sirve para otra? Vamos a ver para cómo localizar esos nichos tecnológicos. También nos sirve el análisis de las patentes, nos sirve para saber cómo nos diferenciamos de lo existente. Para determinar también, desde luego, mercados geográficos. Hemos visto que en la primera página de la patente aparece todos los países en los que ¿no? unas patentes piden protección. Si yo tuviera un conjunto de patentes, si yo tengo un conjunto de patentes, lo que sí puedo saber es en qué patentes, evidentemente, que acometan una misma solución, o sea, un mismo problema. Entonces, yo sí sabré en qué mercados tiene esto una aplicación. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, no sé, los mecheros y las cerillas, no sé cómo se llaman allá en Sudamérica, creo que son fósforos y encendedores o algo así. Entonces, bueno, estos son tecnologías diferentes, sí. ¿Que acometen un mismo problema? Sí, que es pues tener una llama, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo un conjunto de patentes que hablan sobre fósforos, cerillas y en general cualquier tecnología o encendedores y cualquier tecnología que habla de provocar una llama,
¿Qué es lo que tendré? Pues tendré los mercados en los que se solicita este tipo de tecnología, ¿no? Con lo cual, el mercado geográfico ya lo tengo. Como diferentes soluciones que hablaba yo ahí, pues ya tengo, pues tengo una que puede ser un fósforo y luego tengo pues más, podrá tener, no sé, pues desde encender una llama, pues mediante una reacción química, mediante un encendedor o mediante lo que sea. Esas son las diferentes aproximaciones tecnológicas o diferentes soluciones tecnológicas que tengo para encarar un problema. Si analizo todas las fechas de ese conjunto de patentes, tendré la evolución del interés en esta tecnología y por lo tanto, la evolución de los diferentes mercados. Analizando todo este conjunto de patentes, tendré este análisis de oportunidades y la detección, como os comentaba ahora, de las eventuales infracciones. Con lo cual, pues, vamos adelante, que veo que el tiempo pasa y paso directamente. A partir de un conjunto de patentes y todos estos gráficos que os voy a enseñar ahora están sacados de una base de datos de uso público que se llama PatentScope. Es la base de datos más grande de patentes a la que podemos optar. Es la base de datos mundial, es de la WIPO, ¿no? La WIPO es la World Intellectual Property Office. ¿Vale? Entonces, imaginemos, la verdad que yo ayer puse una serie de una tecnología, me inventé un ejemplo cualquiera y hablábamos de proteínas. Entonces, pues con una serie de proteínas yo tengo aquí los principales actores en el mundo en cuanto a proteínas. Pues tenemos aquí, pues que es la Bright, no sé qué, no sé cuántos, la universidad de tal. Bueno, tengo una serie de actores ya identificados, son estos de aquí, ¿vale? ¿Qué más puedo saber? Pues lo que os decía antes, si yo analizo las fechas de publicación de estas patentes, vemos cómo, por ejemplo, pues desde el 2010 hasta el 2018 hay un incremento brutal en el interés de esta tecnología. Ante la pregunta de si debo proteger, pues yo diría que sí. Diría que seguro, porque hay un interés desmedido en esto. Entonces, si voy a salir al mercado sin protección, no estaría empleando una buena estrategia. ¿Qué más? Puedo saber, además, mediante el análisis de patentes, si estos actores son del ámbito público o del ámbito privado. Es interesante saber esto, claro. En este caso, por ejemplo, tenemos que prácticamente un 70% de los actores son del ámbito privado. ¿Por qué es interesante? Bueno, pues es interesante porque un mercado dirigido por actores del ámbito privado será siempre mucho más dinámico que al contrario, que si fuera dirigido por el ámbito público. Más cosas. En estas gráficas más pequeñitas tengo la evolución, ¿no? Tengo los actores, pero tengo también la evolución. A ver si soy capaz de, con la mano, ahora sí. ¿Veis la...? No sé si se ve, no se ve, no sé si se hace. Vale, sí, ¿veis? Este gráfico de aquí, de la izquierda, es el que me está diciendo cuál es la evolución de un campo de patentes ahora mismo, ¿no? Tenemos que en un determinado año pues ha habido más, luego en el año central ha habido un montón y luego en el último año pues muchas menos. Vale. ¿Qué más? ¿En qué áreas tecnológicas? ¿En qué áreas tecnológicas? Y ahora os digo, este es el Código Internacional de Patente. Vale, pues ahí tenéis que el área tecnológica es la A23C, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto no dice nada, pero en definitiva, el área A23C tal, esto del área, esto de la clase y la subclase, esto que veíamos antes, ¿a qué se refiere? Pues son proteínas, ¿no? Que son productos lácteos de tal. Otra, que esta es la mayoritaria. La segunda mayor, pues es la de modificación de las cualidades nutricionales, tratamiento físico. Bueno, esto ya nos empieza a dar más información. Más, conservación de la harina, de masa, adición de ingredientes, no sé qué. Es decir, todos esos actores que hemos visto antes se dedican en mayor o menor medida a esto de aquí. Pero de repente salían cosas más chulas, que son estas dos de aquí. Por una parte eran las proteínas obtenidas a partir de microorganismos o de algas unicelulares, y por el otro lado son composiciones a partir de, por ejemplo, pelos, plumas, cuernos, pieles, cuero, huesos o similares. En definitiva, es utilizar todos los residuos cárnicos para realizar o para hacer una proteína, o algo mucho más innovador todavía, los microorganismos, o sea, sacar proteínas a partir de microorganismos o, peor todavía, algas unicelulares. ¿Qué significa esto? Estoy identificando la competencia. Si yo tengo mi empresa se dedica, por ejemplo, a sacar proteínas de grasa animal, perfecto, es algo que se lleva haciendo, ¿no? Lo veis ahí, esta 23C es lo que lleva haciendo todo el mundo, desde lácteos, bueno, está claro.
pero acabo de identificar a mi competencia. Es decir, un campo minoritario y que acaba de salir hace apenas 3 años es sacar proteínas a partir de estos microorganismos o algas unicelulares. Un proceso muchísimo más barato, sin duda, que lo que es proteínas, bueno, a partir de otra serie de restos orgánicos que estamos viendo ahí, con lo cual estoy empezando a identificar mi competencia, voy más allá. Bueno, si veis aquí, el campo verde, este que aparece aquí al final, esto digamos que sería la evolución del campo mayor, ¿no? Ese A23C que hemos dicho en patentes. No sé, no puedo mover ahora esto, pero bueno, da igual. Y vemos como, por ejemplo, en los últimos años aparecen unos triangulitos